Mi familia me dice que perdí la humildad. Hace 6 años, una terrible situación económica y social en mi país me obligó a salir en busca de un futuro mejor en otro lugar. Para empezar, no fue nada fácil conseguir el dinero ni los documentos necesarios para salir y entrar a otro país, pero después de mucho luchar lo logré. Una vez llegué, tuve que rentar o alquilar una habitación y buscar trabajo inmediatamente antes de que se me acabara el poquito de dinero con el que había llegado. Afortunadamente conseguí un trabajo de lunes a lunes, de 7 de la mañana a 7 de la noche, y con lo que ganaba pagaba las deudas y con lo que me quedaba, pues yo se lo enviaba a mi mamá que se había quedado en mi país natal. Cuando tenía algún rato libre, un respiro, algunos amigos me invitaban a conocer un poco la ciudad, porque empecé a conocer gente buena. Así que cada vez que me veían en fotos comiendo o paseando, mi familia me decía que me estaba dando la buena y la gran vida, mientras ellos allá pasando necesidad. Me partía el corazón escuchar eso, sabiendo todo lo que yo tenía que atravesar a fin de mejorar sus condiciones de vida. Yo opté por no publicar nada en mis redes sociales para no herir sus sentimientos, pero aún así ellos me hacían comentarios como que, aunque no publicaba nada, ellos sabían que yo andaba viviendo como rica, que ni siquiera era capaz de enviarles una buena cantidad de dinero para que ellos pudieran emprender o poner un negocito allá en mi ciudad. De tanto que me lo dijeron, yo comencé a creer que en serio estaba siendo egoísta y les envié todo el dinero extra que me dieron en diciembre como liquidación para que ellos pudieran invertir y triplicarlo allá. Pero en enero, cuando conversé con mi mamá, ella me agradeció porque mi familia había tenido unas navidades como las de antes, con suficiente comida y bebida. Incluso pudieron estrenar ropa. Y por si fuera poco, me dijo que ella había sido la única que no se compró ropa porque ya estaba mayor y era mejor dejársela a los jóvenes. Ay, no, es que a mí sí me hierve la sangre este tipo de historias. Y sé que como esta, millones, o sea, hay miles. No me sentí molesta, pero sí con una tristeza profunda en mi corazón. Yo sí me molesté. Yo me molesto en nombre de ella y de todas ustedes que sí se sienten molestas. Cabe destacar que ellos me mostraron todo lo que habían comprado para emprender. Por supuesto, eso nunca pasó, fue mentira. Cuando se vieron otra vez sin comida, me escribieron nuevamente. Yo hablé sinceramente con mi mamá y le dije que yo no tenía ninguna responsabilidad con mis primos, tíos o tías y que sus comentarios estaban afectando mi salud emocional y mental, así que decidí bloquearlos. Ella era mi mamá y mi deber como hija era asegurarme de que no le faltara nada a ella, y yo estaba cumpliendo con eso. Tristemente, mi mamá no veía la situación desde la misma óptica que yo y me dijo que ella estaba avergonzada de mis actos porque fue solo salir del país y perdí la humildad. Pinches mamá toda tóxica esa. Que la plata se recupera, pero los momentos con la familia no. Que yo era egoísta como mi papá. Cabe acotar que nunca lo conocí. Pinche familia toda peorra. ¿Qué momentos van a querer con esas familias así? Que no me gustaba ver a los demás felices y que solo era yo la que se merecía lo bueno porque era envidiosa y creída y bueno. Me dolieron muchísimo las palabras de mi mamá. No podía creer todo lo que me dijo, pero me mantuve firme en mi posición y decisión de seguir encargándome solo de sus gastos, que lo demás no era mi problema ni los demás. Limité mi trato también con ella a lo estrictamente necesario y ahora soy más feliz. Actualmente sigo sin contacto con toda mi familia. No perdí la humildad, solo aprendí a no ser boba. Eso, mamona. Ser fértil fue mi castigo. No es para nada fácil escribir estas líneas para mí, pero lo hago como una especie de descarga y terapia emocional. Estoy consciente de que hay muchas personas en el mundo luchando por tener un bebé, y sé que mi historia puede llegar a sonar insensible, pero quiero explicarles todo lo que he tenido que vivir. Provengo de una familia muy pequeña y malvada. Mi papá ha trabajado durante años en la empresa que su padre le dejó como herencia. Aunque nunca nos faltó nada y teníamos en exceso, mis padres eran excesivamente materialistas. Su Dios era el dinero y todo lo veían como un negocio. Yo fui hija única y como el embarazo de mi mamá fue sumamente complicado, no le fue posible tener más hijos. Mientras crecía, fui sometida a las demandas de mis padres por ser lo que ellos querían que fuera, la hija perfecta e inteligente que el futuro se encargaría de la empresa.
Pero mi sueño era ser pastelera, y desde muy pequeña les manifesté mi deseo de irme a estudiar a Europa y poner mi propia pastelería. Por supuesto, a ellos no les gustó para nada esa idea y me dijeron que tenía era cucarachas en el cerebro, que mi abuelo estaría decepcionado de mí, que todos mis ancestros habían trabajado arduamente para que la empresa subsistiera y yo quería llenarme las manos de harina, que no sabían en qué se habían equivocado a la hora de criarme y bla, 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 bla. Por supuesto, todas sus palabras hirientes quedaron grabadas en mi mente, pero pensé que eso era lo peor que podía pasar. Un tiempo después, mis papás me dijeron que desafortunadamente yo no era cualquier chica que podía escoger a qué me dedicaría, que debía casarme con el hijo de uno de los socios para que él se encargara también de la empresa. Por supuesto, yo no estaba para nada de acuerdo, pero no tenía elección. Solo así podría tener la oportunidad algún día de cumplir mis sueños, pero la vida tenía otros planes. Desde el momento en que me casé con ese total desconocido, empezó la verdadera pesadilla. Él era demasiado desagradable, siempre me hacía sentir inferior y menos. No me dejaba salir de la casa, mucho menos tener amigas. Como mi papá había pedido insistentemente un nieto, todos los días religiosamente ese hombre quería intentarlo y lo intentaba sin importar si era cómodo para mí la situación o no. Yo deseaba no poder tener a ese bebé porque sabía lo que le iba a tocar si llegaba a vivir. Pero después de meses intentándolo, quedé embarazada. Diariamente tenía que sobrellevar comentarios negativos. Caí en una tristeza tan profunda que un día simplemente el bebé ya no estaba. Cuando todos se enteraron, créanme que no la pasé bien. Pero hay cosas que no se pueden mencionar en esta plataforma. Por una parte, yo sentí un alivio, pero por otro lado fue la sensación más dura que me ha tocado vivir y sin siquiera poder vivir el duelo. Mi querido esposo empezó a intentarlo otra vez. Él era muy parecido a mi padre. Todo para ellos era un negocio y para poder recibir un mejor cargo en la empresa debía cumplir con el trato de traer un niño al mundo como si de una inversión se tratase, un negocio. Por supuesto, la constancia dio sus frutos y nuevamente quedé embarazada. En cuanto lo supieron, mi mamá se vino a mi casa a cuidar al futuro heredero. No me dejaban ni moverme. Yo deseaba con todas mis fuerzas salir de allí, irme lejos y no verlos nunca más, pero no podía. Esos 8 meses fueron para mí los más difíciles de mi vida. Me hacían sentir como un burro de carga, sin mencionar los significativos consejos que me daba mi mamá acerca de soportar los tratos sin amor de mi papá y mi esposo y tips para hacerme la loca cuando me ponían los del toro. Tuve a mi bebé y fue amor a primera vista. Era perfecto. En cuanto nació, mis padres decidieron que lo mejor era que creciera con ellos porque yo no estaba en condiciones de cuidarlo. Me hicieron firmar un papel para ser sus representantes legales. Por favor, no me juzguen, pero vi mi oportunidad para salir corriendo. Recogí mis cosas y me fui. Ellos ni siquiera se han preocupado por buscarme. Me duele mucho no poder ver a mi hijo. Por eso actualmente estoy recibiendo ayuda profesional para poder ir por él y que crezca al lado de una mamá amorosa y saludable. Un abrazo, bella. Hace unos años conocí a Paola en el trabajo. Ella era una mujer hermosa y muy detallista conmigo. Había tenido una relación antes y como resultado tuvo 2 hijos. Cuando decidí iniciar una relación con ella, ya sabía que debía hacerme cargo de sus hijos porque su papá brillaba por su ausencia. Bueno, y el que quiere la vaca quiere el ternero, así que bien, mi estimado seguidor. El que Pe- nació para ser el que tenga miedo de ser padrastro, padrastro. que no nazca, porque son tiempos modernos. Pero también deseaba tener una hija propia, así que le propuse la idea a Paola y ella estuvo de acuerdo. Paola tenía intenciones de reproducirse también, por lo que veo. A partir de ese momento comenzamos a buscar a la bebé y lo logramos. Tuvimos una niña preciosa que es la luz de mis ojos. Al poco tiempo de que Paola diera luz, comenzó a recibir mensajes muy seguidos de un número desconocido. Ella me había dicho que no tenía ningún tipo de comunicación con su familia y que no tenía amigas, así que me pareció bastante raro, pero no le puse mucha cabeza al asunto. No sé por qué todo indica que sí debiste ponerle cabeza al asunto, mi amigo seguidor. De verdad yo estaba absolutamente concentrado en mi hija y en que a ella no le faltara nada.
Contraté a la hija de un amigo para que la ayudara con los otros niños y en lo que necesitara mientras yo estuviera trabajando. Pero cuando le pregunté a Sofía cómo le había ido en su primer día, ella me comentó que durante las horas en las que yo no estuve en casa, la señora recibió una visita y se encerraron en la habitación. Yo le había dado la instrucción precisa de que ella no podía recibir visitas porque estaba muy reciente el nacimiento de la niña, pero que Paola le había dicho que yo había estado de acuerdo en recibirlo a él y que Pilas fuera a crearle un problema conmigo. Yo le dije a Sofía que no tenía de qué preocuparse, que yo no la metería en ningún problema, pero decidí poner una cámara para ver qué pasaba en mi casa mientras yo no estaba y me encontré con lo inimaginable. De pronto inimaginable para usted, querido seguidor, no sé cómo continúa, pero ya todos nos lo imaginamos. ¿Qué tal si aquí escriben en este momento? Yo sí lo sabía. Yo sí lo sabía, comenten, yo sí lo sabía. Ok. Cuando el sujeto llegó a la casa al día siguiente, Paola lo hizo pasar a la habitación mientras los niños lo saludaban diciéndole, papá, el tío Andrés me compró este juguete. Él y Paola se dieron un beso apasionado y ella se levantó de la cama, le dio a la bebé y se fue al baño. De regreso se acostaron todos a ver una película como una familia feliz hasta que se hizo la hora de que el hombre se fuera. Bueno, eso no me lo imaginaba yo. Entonces comenten por favor, eso no me lo imaginaba yo. No lo vi venir. Nadie se imaginaba eso. Me sentí el hombre más bobo del siglo. Esa mujer me había hecho creer que la habían abandonado con dos niños pequeños y resultó que tenía una maravillosa relación con el papá de ellos y solo estaban sacándome dinero. Con esas pruebas la confronté y le dije que por favor se fuera de mi casa. Por supuesto, también me había mentido con respecto a su familia. Solo quería generar lástima y que yo me la llevara a vivir a mi casa. Me aseguré de que mi hija estuviera bien siempre y que nunca le faltara nada. A pesar de que en ocasiones ella quiso negarse a que yo la viera, no pudo. Pero ahora ha surgido algo nuevo. Y antes de eso nuevo que surgió, tengo que aprovechar esta oportunidad para contarles que escribí un libro espectacular. Lo han visto en todos los videos acá, miren. Es este libro. Es un libro genial en el que les cuento la historia que mi esposa y yo hemos vivido para superar nuestra pobreza. Está así en formato impreso, muy bonito, está en PDF y también está en audiolibro. Y sí, el audiolibro lo contamos mi esposa y yo. Las voces son de altísima calidad, el sonido es espectacular, está muy barato. Si quieren comprarlo en cualquier formato, en cualquier lugar del mundo, lo encuentran en www.superelapobreza.com. Y me he echado el mejor comercial de la historia que no la vi venir. Esta tampoco la vi venir. Tengo que aprovechar estos espacios porque quiero que se venda mi libro y que se conozca nuestra historia y que ya que les gustan nuestras voces, pues aprovechen y ahí nos escuchan. Bueno, ¿y qué pasa? Pero ahora ha surgido algo nuevo. Actualmente, Paola vive con su esposo. Sí están casados hasta por la iglesia. En fin, la hipotenusa. Resulta que ella toda hora me pide que le transfiera dinero. Yo le puse a mi hija un transporte y la muy cara dura de la mamá me dice que no tiene gasolina para llevar a la niña al colegio. Yo le compro todo su uniforme y ella me dice que necesita dinero para comprarle otro porque con dos no es suficiente. Y en ocasiones la niña me ha dicho que su mamá le dice antes de que salga conmigo, si tu papá te lleva a comer, pide bastante comida. Después dices que ya te llenaste y la traes para que tus hermanos y yo comamos. Con frecuencia mi pequeña me expresa que ya no quiere vivir con ellos, que quiere vivir conmigo. Mi hermano, ¿y qué está esperando? ¿Qué está esperando para llevarse a su hija y salvarla de las garras de esa pésima mujer y mala madre? No sé qué está esperando. A que yo se lo diga, ya se lo dije. Pero ella sabe que mi mamá nunca va a permitirlo porque gracias al dinero que yo doy de manutención, todos comen. O sea, No, ella sabe que la niña sabe que la mamá no va a permitirlo. Por si fuera poco, en más de una ocasión el esposo de Paola me ha llamado para pedirme dinero, como si los dos hijos de él fueran míos.
Antes debería yo cobrarle a él por mantenerlos tanto tiempo y por la jugarreta que me hicieron, pero no soy esa clase de persona. No hablemos de la clase de persona que eres, mi estimado, porque la pones difícil acá. Por el momento, mi hijita tiene que permanecer allí, pero espero pronto traerla conmigo y ofrecerle un mejor hogar. Ay, ojalá, que sea pronto. ¿Ustedes qué opinan? Yo ya me hicieron acá señas de que no opine nada. Chao. Nací en un hogar con bastantes carencias, en un barrio sumamente pobre. Y con eso no me refiero solamente a la falta de recursos, sino a la mentalidad de muchas de las personas que allí viven. Mi mamá, que no era la excepción, bromeaba con que mis hermanos al crecer serían amigos de lo ajeno, yo y mis señas, y yo una bandida de la vida alegre. Para ¿Qué ella, mamá no les tenía fe a los hijos? para ella esa era la única solución a nuestros problemas. Solo de esas formas saldríamos adelante. No existía la opción de estudiar o de trabajar honestamente con un buen empleo. Y el que quisiera ser diferente era el rarito. Cuando le dije a mi mamá que mi sueño era ir a la universidad, me dijo que con suerte llegaría a ser mayor de edad antes de que, antes de que me intercambiaran por comida. Wow. Eso para mí fue un mal chiste, porque nunca los creí capaz de algo así. Pero qué equivocada estaba. En cuestión de meses, mis papás me dijeron que un amigo de ellos gustaba de mí y que tenía mucho dinero, que él podía ayudarme a estudiar en la universidad y que si realmente tenía ganas de estudiar debía casarme con él. Yo sabía que ningún amigo de mis papás podía ser una buena persona, pero tal vez esa era la única manera de que mi destino cambiara y la vida por fin me empezara a sonreír. Así que sin protestar mucho, acepté. Me casé con Ricardo, que por supuesto no era un ciudadano respetado por la sociedad, pero cumplió su palabra y me consiguió un cupo en una excelente casa de estudios. No sé realmente qué lo motivó, pero eso me hizo muy feliz. Él quería tener un hijo, que para que fuera el heredero, pero yo sabía que si quedaba embarazada iba a tener que ponerle una pausa bastante extensa a mis estudios, así que hasta que no me gradué no quedé en embarazo. Pero una vez que recibí mi diploma, tuve un niño divino, que amo a más que nadie en el mundo. Desafortunadamente, unos meses después de dar a luz, a mi esposo lo mandaron a darle un mensaje a San Pedro. Ay, perdón, pero es que salen con unas. O sea, lo enviaron al otro mundo, o sea, ya no está en esta tierra. En el mismo instante que me enteré, recogí algunas cosas y me fui muy lejos de ese lugar. Corté todo contacto con absolutamente todo el que me conocía en aquel tiempo y tomé la decisión de empezar desde cero con mi hijo. Con el dinero que había dejado mi esposo, construí una nueva vida. Aunque en ocasiones sentía que estaba actuando de manera egoísta, la verdad era que mi familia ni siquiera pensaba en mí y a ellos nunca les importó mi bienestar. Así que yo no podía ponerme a pensar en ellos. Antes tenía que pensar en mí y en mi hijo. Y eso sin mencionar en el terrible ambiente en el que crecería mi hijo si me acercaba otra vez a ellos. En nuestro nuevo hogar, 2 años después, conocí a un hombre maravilloso, que se esfuerza cada día por hacerme feliz a mí y a mi hijo, que dice que también es suyo. Al principio dudé mucho acerca de si debía o no contarle sobre mi pasado, mi familia y el padre de mi hijo, pero todo fluyó tan natural que se me hizo fácil explicarle cada detalle, abrirle mi corazón y sincerarme con él. Por cosas de la vida, un día, mientras hacía compras en un supermercado con mi hijo y mi esposo, me encontré a mi hermano menor. Yo me sorprendí demasiado porque literalmente me había ido a otro continente. Él no me reconoció, porque cuando yo me fui de la casa él era un bebé, pero ahora de adulto era muy parecido a mi papá. Por unos instantes pensé en salir de ese lugar y no volver, por si acaso. Pero necesitaba saber el por qué estaba ahí, cómo había llegado. Así que decidí enviar a una amiga a hablar con él y que tratara de sacarle información. Ustedes creerán que lo que hice fue muy bobo, pero se trataba de la vida que yo había construido, lejos de todo ese mundo en el que crecí. Mi amiga me dijo todo lo que él le contó, que había recorrido varios países en busca de un futuro mejor y que llegó con una mano adelante y otra atrás, pero que desde que llegó se cruzó con buenas personas que le habían tendido la mano. Ella le preguntó si extrañaba a su familia y que si sus planes eran de quedarse o de volver a su país natal. Él le dijo que no tenía a nadie en su país, que no planeaba volver. Por el contrario, quería olvidar todo lo que tuvo que atravesar en ese lugar y lograr tener un futuro mejor.
Fue inevitable aguantar las lágrimas mientras mi amiga me contaba. Definitivamente no tenía toda la información, pero igual que yo, él también había salido huyendo de ese mundo. Inmediatamente hablé con mi esposo, fuimos a buscarlo. Le dije que su rostro me parecía familiar. Le pregunté algunos detalles para corroborar que era él. Cuando me lo confirmó todo, le dije que yo era su hermana mayor. Pero él estaba más sorprendido que yo. Me dijo que mi familia supuso que me fui a hacerle compañía a mi esposo. O sea, cuando le pregunté por qué, cuando le pregunté por ellos, me dijo que ya no quedaba ninguno, que tomaron muchas malas decisiones y que eso les costó la vida. Todos esos malos hábitos de mis padres afectaron su salud y ambos se marcharon enfermos. A partir de ese día, mi hermano y yo cultivamos una hermosa relación. Él no se parece ni un poquito a ninguno de los miembros desastrosos y nefastos de mi familia. Al igual que yo, es totalmente diferente, trabajador, responsable, educado, soñador. Nuestra historia es el claro ejemplo de que es posible romper el ciclo y ser mejor. Mi hermano se casó, me dio una sobrina. Son una familia preciosa. Yo sigo junto a mi hijo y mi esposito trabajando día a día por la vida que nos merecemos. Y no sé si se alcanzó a escuchar que se me entrecortó la voz, pero es que me recordó algo. Yo sí aprovecho también para hacer mi pauta gratis, esta no se la pago a nadie. Aquí hay una historia muy parecida de superación, es de mi esposo. Yo soy su compañera de vida y si alguien ha logrado cosas maravillosas y asombrosas en este mundo ha sido él. Este hombre en este libro tan lindo cuenta nuestra historia y muchas ayudas para salir justamente de la pobreza, no solo económica, pilas que no hablamos solo de plata. Si quieren saber todo, cómo comprarlo, lo pueden ubicar desde cualquier lugar del mundo, entren a www.superelapobreza.com. También está el audiolibro que está con esta hermosa voz y la de mi amado esposo porque lo leemos juntos. Anímense a leerlo. Los hijos son una bendición. He tenido que luchar con las uñas por conservar mi matrimonio, porque las mujeres de ahora no tienen ni un poquito de vergüenza ni de amor propio, y menos respeto por sí mismas ni por los demás. Conocí a mi esposo cuando estábamos en el colegio y ambos teníamos 8 años. Él entró al colegio donde yo estudiaba. Era muy tímido, no le hablaba a nadie, así que yo, que soy todo lo contrario, me acerqué y lo ayudé en todo lo que podía. Así nos hicimos mejores amigos. Cuando estábamos a punto de graduarnos del colegio, una noche que nos fuimos a celebrar con nuestros compañeros, él y yo nos dimos algunas libertades de más y pasó lo que tenía que pasar. Yo más bien diría pasó lo que no tenía que pasar. Pensé que ese asunto iba a quedar ahí, como un recuerdo bonito y congelado en el tiempo. Pero en cuestión de días, yo empecé a tener malestares fuertes de salud. Mis papás me llevaron al médico y me dijo que estaba embarazada. Y era un embarazo de alto riesgo, así que debía cuidarme mucho. Fue un momento muy vergonzoso para mí, pero afortunadamente mis papás se esforzaron por mantener la calma y seguir las instrucciones del doctor. Cuando llegamos a la casa, obviamente la pregunta del millón era ¿quién era el papá? Yo creo que se tranquilizaron al saber que era Enrique, mi mejor amigo. Cuando mi abuela se enteró, le dijo a mis papás que debíamos casarnos lo más pronto posible, antes de que se notara el embarazo. Por supuesto, yo me negué a eso. Nosotros no estábamos listos para el matrimonio. Pero en cuanto mis padres hablaron con los padres de Enrique, ellos dijeron que sí, que eso era lo correcto y debíamos hacerlo. Que ellos se encargarían de nuestros gastos hasta que nos graduáramos del colegio y que de ahí él tenía que empezar a trabajar. Enrique nunca se opuso. Tal vez él sí estaba feliz por lo que estaba ocurriendo. Me dijo que éramos afortunados, porque las mejores relaciones se basan en que los esposos sean amigos, y nosotros éramos amigos de toda la vida. Nada puede salir mal, Enrique, qué crack. Y tenía mucha razón. Una vez que nos casamos y tuvimos a nuestro bebé, la vida comenzó a mejorar. No necesité buscar ni decepcionarme muchas veces con otros chicos y más hombres, porque Dios me tenía un tesoro destinado para mí. Luego de que ya mi hija estaba más grandecita, yo comencé a trabajar para que mi esposo hiciera una carrera universitaria que sus papás se ofrecieron a pagarle. Yo estaba muy feliz de que uno de los dos estudiara y se superara en la vida, pero nunca me imaginé los retos que afrontaríamos en el proceso. Durante todo el tiempo que mi esposo duró estudiando, me tocó espantarle a las mujeres a sombrerazos. Soy testigo de cómo esas locas le escribían con excusas baratas, que si él tenía esa misma clase, que si se había preparado para el examen, que a qué hora entraba para tal materia, para que él les hablara. ¡Qué malditas! Porque como él es tan tímido, no se le acerca a nadie, pues las mujeres sí le caen encima.
En una ocasión, una de esas mujeres comenzó a llamarme insistentemente para decirme que ella sí me iba a quitar a mi esposo, que él estaba con ella y que si yo pensaba que podía amarrarlo con un hijo estaba muy equivocada. Ella comenzó a enviarme fotos comiendo en restaurantes o diciendo que él le había regalado flores. Unas cosas que ni ella se creía, o sea, mi esposo nunca me había llevado a un restaurante y mucho menos me había regalado flores a mí. ¿Y si lo iba a hacer con ella, una recién aparecida? Nada tiene sentido, nada cuadra ahí, seguidora. Mi esposo me decía que esas mujeres estaban locas. Él ni las miraba, pero parece que cuando ven un hombre fiel y de familia, pues más les provoca conquistarlo. Pero ella tenía razón en algo. Yo no podía amarrar a mi esposo con un hijo que ella también podía darle. Así que decidí quedar embarazada nuevamente. Y dejé de cuidarme. Seguí las instrucciones de mi mamá para lograr tener el varón. Nada, insisto, nada puede salir mal. Esta historia pinta para que todo va a terminar feliz. Por supuesto, en menos de nada, yo ya estaba esperando mi segundo bebé. Y para nuestra sorpresa, sí era un niño, un varón. Le pusimos el nombre de su papá. Él estaba súper feliz y orgulloso. Por un tiempo, eso logró mantener lejos a las mujeres. Aunque no por mucho, porque es que no tenían respeto por nada. Pero a fin de que estos problemas se acabaran, decidimos mudarnos de ciudad y hacer la vida en otro lado. Donde no haya mozas, un país donde no haya amantes. No haya mujeres. Claro que no fue fácil, porque mi esposo extrañaba mucho a sus papás. Entonces se iba todos los fines de semana a visitarlos y yo me quedaba en casa con los niños. Pero ellos han sido una bendición, porque mi primer hijo nos unió y el segundo nos salvó. Y yo haré como hace mi hija Abigail. Mi esposo embarazó a la sirvienta. Me casé con mi novio de toda la vida. Fuimos novios desde el colegio y después de graduarnos de la universidad decidimos formalizar nuestra larga relación. Soñábamos con tener una familia linda, un trabajo estable y lo necesario para ser felices para siempre. Creo que todo el mundo sueña con lo mismo, hasta que nos pegamos con la realidad, que es muy diferente. Voy a empezar por el principio. Luego de casarnos, ambos encontramos buenas oportunidades de trabajo. Así que yo le dije a mi esposo que podíamos comenzar a buscar nuestro primer bebé, con la condición de que contratáramos a alguien que nos ayudara con las tareas de la casa. Él estuvo de acuerdo y contratamos a una chica que nos recomendaron. Ella era muy querida, muy amable, de verdad me cayó muy bien. En cuestión de días ya éramos bastante cercanas y afines. Ahora sí, con más confianza, podíamos buscar un bebé. Y la búsqueda no duró mucho. En poco tiempo descubrimos que estábamos en la dulce espera. Estábamos llenos de ilusión, pero también con mucho malestar y cansancio acumulado. Por suerte tenía a Tatiana, que me ayudaba con todo. En cuanto nació el bebé, le planteamos la idea de que se quedara de interna en la casa a vivir con nosotros. Como sus ingresos aumentarían significativamente, ella aceptó de inmediato. Realmente fue un apoyo inmenso, pues yo había perdido a mi mamá unos años atrás y mi suegra no se había puesto a la orden para ayudarme. Mi esposo también me ayudó muchísimo y ver la forma en la que nos cuidaba a su hijita y a mí me demostró cuánto nos amaba y el buen ojo que tuve al elegirlo como esposo. Cuando se me acabó el permiso por maternidad, yo regresé al trabajo y el bebé se quedó con Tatiana. Todo marchaba bien, éramos un equipo los tres y yo me sentía bendecida por contar con ella también. Unos añitos después, Tatiana quedó embarazada. Fue una gran sorpresa. Ella no era de dar muchos detalles de su vida personal, pero los fines de semana salía sola y disfrutaba la vida. Yo pensé que tenía un noviecito por allí, porque su familia se había quedado en su país de origen y ella estaba solita aquí haciendo algo de dinero para ayudarlos. Cuando cumplió 4 meses de embarazo, le asignaron consulta para decirle el género del bebé y a mí se me ocurrió que podía ir con ella para que me dijera el doctor solo a mí el género del bebé y así hacerle una fiesta sorpresa. Ella había sido muy buena conmigo y yo quería agradecerle de alguna manera y devolverle el cariño. Cuando se lo propuse a mi esposo, él no solo estuvo totalmente de acuerdo, sino que también se ofreció a pagar todos los gastos. Yo no podía creer la calidad de ser humano que era mi esposo. ¡Caramba, qué padre!
Él me dijo que para que Tatiana recibiera regalos para el bebé, debíamos invitar a los vecinos y a nuestra familia, y me pareció una gran idea. Me puse manos a la obra e hice invitaciones, compré detalles para que cada quien eligiera el género que creía que era el bebé, contraté un servicio de catering, decoración, hasta le compré un vestido a Tatiana y la mandé a arreglar para ese día. La fiesta quedó hermosa y todo fue un éxito. A todas estas, ella no nos había dicho nada aún sobre el papá del bebé. Ese bebé que venía en camino, aún no conocíamos su progenitor, pero nosotros le aseguramos que contaba con todo nuestro apoyo. Yo me imaginé que había sido algo de una noche y que ella de pronto no supo más del sujeto, así que no le quise insistir mucho. Pero un día llegué antes de la hora que salí de mi trabajo a casa y escuché una conversación que Tatiana sostenía con alguien por teléfono. Decía que en cuanto diera a luz, daría al bebé en adopción, que ella no podía quedárselo. A mí se me arrugó el corazón. No me aguanté a que terminara de hablar y le dije que por favor me lo diera, que me lo dejara, que el bebé podría crecer a su lado y que nosotros podríamos adoptarlo y ella también ayudar a criarlo. Ella por supuesto no se esperaba eso y no sabía ni qué decirme. Yo inmediatamente llamé a mi esposo, le dije y él no estuvo de acuerdo. Me dijo que eso era un asunto serio, que ameritaba que lo habláramos con calma. Él tenía razón, pero realmente no había mucho que pensar. Era mejor que el bebé quedara con nosotros que con unos desconocidos. Además, yo ya le tenía cariño. Esa misma tarde, mientras yo dormía a mi hijo, escuché una pequeña discusión entre mi esposo y Tatiana. No sé por qué razón me quedé en silencio escuchando, pero lo que oí me dejó perpleja. Mi esposo le dijo que ya le había advertido sobre esto y que debía haberse encargado antes de que yo supiera del embarazo. Que ahora tenía que irse porque no sería fácil sacarme de la cabeza la idea de adoptar al bebé. Que él se metería en un grave problema si ese niño que venía en camino se parecía en algo a él, porque yo me daría cuenta. Le repitió varias veces: cuando nos despertemos mañana, más te vale que ya no estés. Yo estaba temblando de los nervios, no sabía qué hacer. Ambos me habían traicionado, pero ella estaba embarazada y yo sé lo que se siente estar en esa situación, así que pensé que tenía que hacer algo para ayudarla. Esperé que mi esposo se durmiera y fui a la habitación de Tatiana. Le dije que ya sabía todo, que recogiera sus cosas. Ella empezó a llorar y a pedirme perdón, pero yo le decía que se calmara, que teníamos era que irnos rápido, que no estaba ahí para reclamarle. La llevé a la casa donde solía vivir mi mamá. En ese lugar él jamás la buscaría. Le dije que yo estaría pendiente de ella y que no saliera por algún tiempo. Cuando ya casi me iba, ella me dijo: yo no sé si usted me crea, pero yo jamás sería capaz de traicionarla. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente. Ella no se sentía cómoda cuando yo le tocaba el tema del padre del bebé, y en sus ojos pude ver que estaba siendo sincera. En ese momento supe que ni ella ni yo estábamos a salvo. Así que decidí recoger algunas cositas de mi bebé, las mías, e irme de la casa. Me fui a otra ciudad con Tatiana, y ella, con más tranquilidad, me contó absolutamente todo lo que había pasado. Tuvimos que poner una orden para que este hombre se mantuviera lejos de ambas y le pedí el divorcio, porque efectivamente... No puedes usar palabras, sé cuidadosa con lo que, porque a Facebook no le gusta, a YouTube no le gustan palabras así raras. La explicación rápida para quienes quedaron en el aire y se perdieron: Tatiana nunca buscó a su patrón y ella no estuvo de acuerdo en que él la embarazara. ¿Nos quedó claro cómo fue la cosa? Sí, por favor no pongan en los comentarios la explicación de lo que pasó, porque pues se pueden ver perjudicados sus perfiles. Bueno, el punto es que ella se llevó a Tatiana, se fueron lejos, se divorció, él cambió su temperamento porque se convirtió en una persona, se puede decir, peligrosa, ¿no? Sí, en un malvado, en un mardito, se volvió un mardito. Tatiana dio a luz a un hermoso bebé. Ahora estamos las dos juntas, muy felices, criando a nuestros hijos. ¡Wow! ¡Qué historia tan impactante! Está sorprendente. ¡Ánimo, seguidora! Esto sí es una buena amiga. Yo sé que hay muchas viejas envidiosas y mala clase, y que lamentablemente la mayoría de las historias están plagadas de traición, pero también hay mujeres espectaculares y especiales que ayudan y saben ser amigas en las buenas y en las malas. De esa amiga les voy a contar hoy. Me encanta la introducción.
Crecimos en un barrio de clase media alta en una de las ciudades más importantes de mi país, con unas condiciones favorables, podríamos decir, para las mujeres de nuestra época. Tengo 30 años y mi crianza fue fabulosa, pero la de mi amiga no. Tristemente, sus papás la abandonaron al ella cumplir 2 años de vida y fue dada en adopción. Afortunadamente, la acogieron unos vecinos míos súper buena gente, amables, eso sí, ya mayorcitos, grandes de edad. Parecían los abuelos a veces, pero eran los vecinos ricos de la cuadra porque tenían muchas tiendas de venta de ropa. Así que, por el lado del amor y el dinero, a mi amiga no le iba a faltar nada en la vida, hasta que sus medio hermanos mayores llegaron a vivir de nuevo a la casa, pues ellos estaban fuera del país y todo cambió para mal. Pero antes les pongo más contexto de nuestra infancia. Nos conocimos a los casi 3 años de vida, pero nos hicimos mejores amigas en el kinder, a los 5. Pasamos todos los estudios de la escuela primaria juntas para arriba y para abajo. Si sus papás iban de viaje, me llevaban. Y si nosotros salíamos de paseo, la llevábamos a ella. Hacíamos pijamadas cada semana. Intercambiábamos ropa y juguetes. Mejor dicho, era como si fuéramos hermanas. En fin, así pasaban nuestros meses y años, hasta que cumplimos 14 años. Para esa época, a punto de cumplir los 15 años, volvieron sus medios hermanos al país y empezó la tragedia. Pues el papá se enfermó muy grave, se marchó de este mundo. La mamá cayó en una profunda tristeza y depresión, lo que la alejó emocionalmente de mi amiga y del mundo en general. La señora se desentendió de todos a su alrededor, solo comía y dormía como un animalito. Los hermanos de mi amiga eran amables con ella y jamás le habían hecho un desplante delante de sus papás, pero ella sí me decía que era pura apariencia para que el papá no los dejara sin plata de la herencia, que ella sabía y sentía que no la amaban como hermana y que el papá era lo mejor que ella había tenido en su vida. Pero al perderlo, mi amiga quedó destruida y al ver a su mamá ida de la realidad, ella también se encerró en sus sentimientos y sus hermanos la empezaron a tratar como una arrimada y peor que una criada. Resulta que el papá de mi amiga había hecho una muy buena inversión en el extranjero. Eso se multiplicó en millones y millones de plata. Los hijos estaban desesperados por ese dinero. Por eso no pensaban en cuidar a su mamá o a mi amiga. Pasaron como 2 años así y la mamá de mi amiga cerró sesión en este mundo. Ya entendieron, ¿cierto? Se tomó unos medicamentos de más y no aguantó más en este plano terrenal. Se podrán imaginar ahora el dolor de mi amiga, con menos de 18 años, huérfana por segunda vez porque ya sus primeros la habían abandonado y sintiéndose más sola que nunca. Y tan pronto como ella fue mayor de edad, cumplió la mayoría de edad, los miserables de los medios hermanos hicieron trampa con algunos abogados y la dejaron en la calle. Literalmente la echaron como un perro, sin nada para vivir. Mis papás la acogieron en la casa y en medio de ese drama tan duro, pues éramos felices viviendo juntas como hermanas. Siempre fuimos muy estudiosas y aplicadas, pero la verdad yo era más vaga y relajada. A mí no me afanaba sacar buenas notas ni ser la mejor, pero ella sí, súper juiciosa y muy diligente, solo sacaba las mejores calificaciones. Decía que era lo mínimo que podía hacer para agradecer y agradar a sus papás adoptivos. Cuando la acogimos en la casa, mis papás nos ayudaron para conseguir una beca en una universidad pública de la ciudad y a mí me iban a pagar la carrera de diseño de modas. Así que ya con 19 años nos estábamos alistando para entrar juntas a estudiar lo que amábamos. Pero la vida nos tenía otro plan. Mis papás quedaron en la ruina por un mal negocio. Ya no teníamos nada, o sea, ni $1 en el bolsillo. Nos desalojaron de la casa. Tuvimos que vender todo lo que teníamos y huir prácticamente a un barrio súper sencillo, a una casa de 2 alcobas e intentar no morir de hambre. Nosotros convencimos a mi amiga de que no perdiera la beca de ingeniería y que ella siguiera estudiando para que al menos una de las dos siguiera teniendo conocimientos y progresando y cumpliera sus sueños. Pero ella se negó. Me recordó que en las buenas y en las malas íbamos a estar juntas siempre. Fue así como, con la ayuda de los contactos de mi amiga en el tema de la venta de ropa, nos pusimos a trabajar los 4. O sea, cuando les digo trabajar, era en serio. Jornadas de 14 a 18 horas diarias,
todos los cuatro, sin parar más que para comer un sanduchito con agua y ya. Íbamos y comprábamos la ropa al por mayor y la empacábamos muy bien y linda y la revendíamos. Mi amiga puso el dinero inicial para el negocio porque ella tenía unos ahorros escondidos por años que pudo retirar a los 18 años, cosa que los medio hermanos no sabían. También se las ingenió para encontrar a los mejores proveedores y llegar así a clientes nuevos todos los días, que ella también buscaba, porque tenía la experiencia de sus padres adoptivos que ya no estaban en este mundo. Yo me acuerdo de esta época con nostalgia, porque fue entre rabia por la situación que vivíamos y agradecimiento infinito por mi amiga. No se imaginan cómo habían sufrido mis papás. Yo soy hija única, súper consentida. Jamás mi mamá había trabajado o tenía que pasar necesidades básicas. Era devastador ver a mi papá llorar pidiéndole perdón a mi mamá, jurándole que él no sabía por qué las cosas habían salido así de mal, diciéndome a mí que se había tirado mi vida porque no me pudo mandar a la universidad. Y hasta con mi amiga tenía vergüenza, pues le decía que jamás fue su intención hacerla pasar por eso tan maluco después de que ella venía de una tragedia tras otra. Nosotros lloramos noches enteras, pero juntos, y así juntos decidimos salir adelante. La verdad, gracias en gran medida a mi amiga. Ella demostró una madurez y una entereza increíbles. Además, que no se dejó ganar por la situación, porque la más afectada era ella. Venía en una racha de malas noticias y desgracias que cualquier otro ser humano no hubiera podido aguantar. Pero esta mujer se armó de coraje, valentía y decisión. Dijo que éramos lo único que le quedaba en el mundo y que ella haría lo que fuera por nosotros, que no le importaba la universidad ni los lujos en ese momento, que debíamos reponernos juntos y salir de ahí lo más pronto posible para montar una tienda así como la que una vez tuvieron sus papás. Pasaron los meses y ya teníamos suficiente dinero para montar una tienda en un lugar bonito. Mis papás lograron recibir la ayuda de algunos amigos que se dieron cuenta que fue una injusticia lo que nos había pasado. Mi papá nunca hizo malos negocios o raros o se robó algo. Hasta ese momento, los medio hermanos de mi amiga, los medio hermanos sí, no le habían dado ni para un pan con leche. Ahí ella entendió y aceptó que nunca serían su familia y nunca lo fueron. Jamás los buscamos ni supimos más de ellos. Creo que se fueron del país con el dinero de la herencia. Mi amiga, a medida que pasaba el tiempo, se hacía más fuerte y madura. Y asimismo me contagiaba su actitud y ánimo. Fueron días oscuros, llenos de angustia, pero todo se pudo dejar atrás, principalmente por la ayuda de ella. Nosotros, al ver que ella jamás se rindió y que en la vida nunca perdió las ganas de salir adelante, pues nos propusimos estar a la altura de su forma de vivir y de sentir. Fuimos un equipo invencible y al pasar los años logramos metas más importantes. Por ejemplo, las dos pudimos ir a la universidad y graduarnos con honores. Mis papás recuperaron su dignidad comprando una casa y abriendo unas tiendas en la ciudad. Además, conseguimos trabajos bien pagados por nuestra cuenta. Y en el caso de mi amiga, encontró un hombre maravilloso que de verdad la cuida y la ama como nadie y como ella se merece. Yo lamentablemente me enamoré de un cucaracho y la pasé muy mal durante 2 largos años. Él me enamoró de la manera más vil para luego engañarme y quitarme algo de dinero que era lo que él quería. Por fortuna, mi buena amiga siempre estuvo ahí. De verdad no se imaginan la paciencia y el cariño con el que ella me cuidó. Me ayudó una vez más a salir de ese hoyo profundo de tristeza y me acompañó en mi despecho. Yo nunca me había enamorado así y jamás me habían mentido tan descaradamente en la cara. Por eso digo que aunque existen mujeres malas, también hay unas que son un tesoro, que valen oro. Mi amiga es una de ellas. Ella me mostró que valía más mi paz mental y sanar que andar sufriendo por un cacas, y que era más importante seguir adelante que mendigar amor a quien no lo merece. Finalmente, yo voy superando todo eso y lo puedo contar como una historia más de mi vida. Que si ustedes tienen una amiga así de valiosa, no la dejen ir jamás. Cuídenla y valórenla todos los días. Ni la historia del cucaracho, ¿no la envió? Pues escríbela, porfa. ¿Cómo fue esa Mande, racha que te enamoró y mande. te robó? La otra es para divertirse. Mi historia empieza muchos años atrás cuando me gradué de la secundaria.
Mi mamá me envió a casa de una tía que vivía en la capital del país porque, según ella, allí tendría mejores oportunidades de trabajo. Esta tía había trabajado toda su vida por conseguir la vida de sus sueños y lo logró. Su casa estaba ubicada en la mejor zona de la ciudad, pero por lo mismo, todos los que vivían en ese lugar tenían transporte, menos yo. Así que cuando conseguía un trabajo, me tocaba diariamente bajar caminando hasta la parada del bus para llegar a trabajar. Un día, uno de los vecinos me dijo que me veía bajar todos los días y que si no era un atrevimiento, él podía recogerme y nos íbamos a la misma hora, o sea, podía irme con él en el auto. Sentí que en ese momento se me iluminaron los ojos de la felicidad porque realmente era lejos. Yo llegaba cansada y acalorada a la parada. A partir de ese momento, ese gentil vecino me recogía todas las mañanas y me dejaba frente a mi lugar de trabajo. Ni siquiera tenía necesidad de esperar el bus. De regreso, él me dijo que no era una molestia esperar para subir juntos, así que también acepté. Les voy a hacer una breve descripción de él. ¡Uy! Sí me gustan las descripciones. Alto, cabello negro abundante, manos grandes, espalda ancha, piernas fuertes. Mejor dicho, vienen es a antojar a uno nada Aquí más. pone, bueno, me alteré un poco. Vienen es a antojar a uno solamente. En conclusión, el hombre parecía tallado por los mismísimos ángeles y beneficiario de toda la gracia divina. Un papucho. Por supuesto, jamás se fijaría en mí. Con tantas mujeres hermosas que lo perseguían, que estaban tras de él, yo estaba convencida de que a mí nunca me iba a mirar y me limité a admirarlo como amigo y a un trato de agradecimiento. Pero resulta que un día que veníamos de regreso hasta la casa, él me preguntó que si yo le aceptaba algo de comer. Como ya teníamos tiempo de conocernos, no le vi problema y le dije que sí, que nos tomáramos algo como amigos. Mientras comíamos, yo lo sentía muy nervioso. Normalmente él no era así. De un momento a otro me dijo que yo le gustaba desde hacía mucho tiempo, pero que estaba reuniendo el coraje para decírmelo. Yo comencé a temblar y hasta me puse torpe de los nervios, no sabía qué decir. Cuando al fin le pude responder, le dije que yo también sentía algo por él y que me gustaba. A partir de ese momento comenzamos a tener una relación sentimental. Realmente yo sentía que flotaba, porque si él era demasiado dulce y atento siendo amigos, ahora imagínense de novios. Era perfecto. Desde el primer día me hizo sentir como una reina. Estaba dispuesto a bajarme la luna si yo se lo pedía. Así que sin albergar dudas en mi corazón, me entregué a él en cuerpo y alma. Yo creo que aquí es más en cuerpo que en alma en este pedazo. Unos meses después nos casamos. Tuvimos una ceremonia muy hermosa en compañía de nuestros familiares y amigos. Mi mamá estaba muy orgullosa de mí. Eso me hacía sentir muy feliz. Su objetivo al enviarme a la casa de la tía se cumplió. Funcionó la estrategia. Al poco tiempo, yo quedé embarazada y la felicidad se intensificó más. Para no alargarme tanto, ya tenemos 10 años de matrimonio feliz y 2 hijos hermosos. ¡Ay! ¡Alárguense! O sea, Manden detalles, cómo 10 tuvieron al primer años, hijo. ¿por qué? ¿Cómo? Niño, niña, ¿cómo te fue en el embarazo? ¿Cómo siguió él? Bueno, tienen 10 años de feliz matrimonio y 2 hermosos hijos. Pero hace más o menos 3 años yo me di cuenta de algunas actitudes y comportamientos extraños en mi esposo. Llegaba tarde a la casa oliendo a perfume de mujer. Escondía el celular y en ocasiones encontraba la argolla de matrimonio en el bolsillo del pantalón. Por supuesto, esas cosas me hicieron sospechar, pero él seguía siendo el mismo caballero del que me enamoré, el mejor esposo y padre, detallista, cariñoso. Después de un arduo trabajo de inteligencia, descubrí que se trataba de una chica joven con la que de vez en cuando él se divertía. Eso me tranquilizó bastante porque entiendo que mi esposo merece relajarse y divertirse a menudo, y eso no es un pecado. Él sigue siendo responsable, amoroso, respetuoso con nosotros, nos tiene viviendo cómodos, a mí como una reina, y no nos falta nada, ni a mis hijos ni a mí. Yo no tengo la necesidad de trabajar. Mi esposo le paga también a alguien para que me ayude con la casa. O sea que literalmente yo soy la señora que después de llevar a sus hijos al colegio se va a hacer pilates y después el brunch con sus amigas y quedo libre.
No puedo quejarme en lo absoluto del maravilloso esposo que Dios me dio. Wow, no voy a decir nada. Así que no me importa si tiene a otra mientras nosotros estemos bien. Y no me juzguen, porque allá afuera hay mujeres que se aguantan a un hombre que solo viene a embarazarlas, les da un trato lamentable a ella y a sus hijos, les adorna la cabeza con los del toro y ni plata les da. Y Wow, así no. termina. Así que, amiga, yo sin comentarios. Yo tampoco voy a decir nada Un esta vez. abrazo. Soy la mala por hacerle lo mismo. Esta historia comienza cuando yo acababa de cumplir mis gloriosos 18 años y conocí al Cacas, que por respeto solo le diremos el Cacas. Ah, qué bueno, el respeto ante todo es lo más importante. Es que empieza fuerte, mira, él era 16 años mayor que yo Pero amiga, en vez es tú misma. y comenzó a usar sus encantos para conquistarme. Yo por mi inexperiencia caí redondita a sus pies y me enamoré. Teníamos un corto tiempo de novios cuando llegó el 2020. Él me propuso que me fuera a vivir a su casa porque, ya saben, no podía vivir sin mí y si el mundo se iba a acabar, él quería que fuera estando a mi lado. Y todas esas mentirillas que se lanzan los hombres para ponerla a Bueno, uno a comer de su mano. bueno, pero si a mí me dicen eso, yo también me voy a vivir con él. Oye, pero aquí pone amablemente, excluyo a Dani. Sabemos que él no es así, solo le gusta el chisme. Bueno, hay quienes piensan que todos los hombres son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y hay peores. Y está mi esposo. Para colmo de males, mi novio de 34 años vivía aún con sus padres, así que vivir con ellos no fue para nada fácil. Su mamá se metía en absolutamente todo y en poco tiempo descubrí su debilidad por las bebidas refrescantes. Como dice el dicho, los niños y los siempre dicen la verdad. Una noche de las tantas que llegó muy contentoso, me dijo que no sabía por qué estaba conmigo si él amaba a otra persona. Escuchar esas palabras fue muy duro para mí. Pasé toda la noche llorando, pero al día siguiente él me pidió perdón y me convenció de que no sabía lo que decía, que él sí me amaba y que por supuesto yo debía perdonarlo y olvidar lo que pasó, y eso hice. Como los conflictos con sus padres eran el pan de cada día, él se hartó de la situación y decidió emigrar a los Estados Unidos. Ah, no, dice a los Estados juntos. Bueno, lo mismo. Bueno, ya se imaginarán las mentirillas que me echó para que yo no me preocupara, que iba a ahorrar el dinero para mandarme a buscar. Ah, no, 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 no. Retomamos. Él iba a emigrar a Estados Unidos y le dijo que tranquila, que la esperara, que él le mandaba dinero para buscarla y llevarla a Estados Unidos. Así que tuve que volver a casa de mis papás, pero no me podía quejar porque con tal de que yo me mantuviera tranquilita, él me enviaba una muy buena cantidad de dinero y me consentía todos los antojos, todo lo que yo quería me lo mandaba. Tiempo después, nuestras conversaciones comenzaron a ser menos frecuentes y cada vez que hablábamos, él era muy seco. Casualmente, había encontrado un trabajo de lunes a viernes. Aunque sé que en ese país se trabaja mucho, algo me decía que no era cierto y tuve la razón. Yo lo pasaba todo por alto porque estaba, primero, muy enamorada de él y segundo, de los dólares. Pero llegó un momento en el que ya me estaba cansando de tantas mentiras. Como soy una persona que se preocupa por su futuro, decidí seguir sacándole billetico. Él era el amor de mi vida. De verdad que sí, pero como no era sincero conmigo, un día, mientras hablábamos por videollamada, vi que tenía en la muñeca una moña de las que usamos las mujeres para sujetarnos el cabello. Le pregunté que de quién era. Misteriosamente la llamada se cortó. Cuando me volvió a llamar ya no tenía nada. Me dijo que yo estaba loca, que fuera el oftalmólogo porque estaba mal de la vista y mil cosas más. Pero él no contaba con mi astucia. Yo había tomado captura. Cuando se la envié, cambió la historia y dijo que no se acordaba en dónde la había encontrado, de pronto en el trabajo. Obviamente yo sospechaba que él andaba por allá con una y con otra, Ay, pero no creo, esas sospechas infundadas. y sus amigos me lo confirmaron. Ah, sus amigos. Así que como yo la pasé muy mal, él no iba a salir ileso. Yo me había dado cuenta que uno de sus amigos me estaba dando mucha información acerca de él porque quería algo conmigo. Así que empecé a aceptar las salidas a comer y a bailar. Fue inevitable que no ocurrieran ciertas cositas entre nosotros, pero yo solo lo hacía por vengarme de él. El día de mi cumpleaños, él me envió un ramo de rosas buchón,
Ay, deberías insertar una imagen. Sí, ¿Sí sí, sabes cuál sí. es? Ramo de rosas Buchan. Sí, estoy relacionado. Un pastel, una cadena de oro y mariachis. Entonces, nuevamente empezamos a hablar y a tratar de reconciliarnos. A esa altura, él no sabía lo que había pasado con su amigo. Por supuesto que no lo sabía. Pero finalmente no logramos nada. Las relaciones se basan en la confianza y ahí ya no había eso. No, y muchas otras cosas no habían, Bella. Compañía, por ejemplo. Cercanía. Sentido común. Pasaron 9 meses exactos y una tarde comencé a sentir contracciones. Wow. Tenía un embarazo críptico, de esos que uno no se da cuenta hasta que está a punto de dar a luz, como el programa de no sabía que estaba embarazada. Ay, yo conozco a varios que les ha pasado eso, o sea que sí es verdad. No se le notó. En cuanto se enteró de mi estado, mi ex comenzó a reventarme el celular de tantas llamadas y mensajes para nada agradables. Me decía que él tenía la esperanza que algún día volviera y que yo estuviera esperándolo, que creyó que yo era la virgen del pueblo. Le gustaba hacerlas, pero no que se las hicieran a él. Ahora, ¿soy la mala por pagarle con la misma moneda? Han pasado 2 años. Estoy muy feliz con mi hijito, que es muy hermoso, aunque su papá no haya querido estar a nuestro lado. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Crecí con Magnolia. Fuimos juntas al cole y a la universidad. Nuestras mamás eran las mejores amigas y nosotras soñábamos con ser exactamente iguales, casarnos y tener hijos al mismo tiempo. Y cada uno de nuestros sueños se cumplieron. Cuando estaba por graduarme de la universidad, conocí a un hombre que me puso el mundo patas arriba. Yo me enamoré profundamente de él. Era todo lo que alguna vez yo había deseado hallar en mi compañero de vida. Así que acepté su propuesta de conocernos más. Veníamos de mundos distintos. Él se había dedicado a trabajar desde muy joven por las circunstancias que le tocó vivir y no había logrado continuar sus estudios. Sin embargo, era un hombre sumamente inteligente y echado para adelante. En una de nuestras salidas, él me dijo que llevaría a su hermano. Entonces yo invité a mi mejor amiga. Esa noche nos fuimos a bailar y la pasamos genial. Nosotros vimos que habían chispas entre ellos, pero ella lo negaba. Decía que no era su tipo y cosas así. Pero 1 año y medio después, mi novio y yo nos casamos. En cuanto nos enteramos que estábamos esperando un bebé. Y en la fiesta de la boda, ellos estuvieron juntos toda la noche. Y el hermano de mi ahora esposo le pidió que fuera su novia. Por más que mi amiga se resistió, terminó aceptando. En menos de 3 meses ya estaban viviendo juntos sin casarse porque ninguno de los dos creía en el matrimonio. Y cuando yo tenía unos 2 meses y medio, ella quedó embarazada de mi cuñado. Ninguna de las dos podíamos creer que nuestros sueños se estuvieran haciendo realidad. Y nuestra emoción fue aún más grande cuando supimos que ambas iban a ser niñas. Tendríamos niñas y casi que al tiempo. Además de que éramos las mejores amigas, nuestras hijas serían primas y contemporáneas. Cuando mi hijita tenía 2 años, yo volví a quedar embarazada sorpresivamente. Y esta vez eran gemelos. Después de dar a luz, decidí que ese sería mi último embarazo. Ya estaba feliz con mis 3 hijos y mi esposo también. Magnolia también tuvo otro bebé 1 año después, pero comenzó a tener problemas con mi cuñado. Y por más que lo intentaron, cuando su último hijo tenía 3 años, ellos decidieron ponerle fin a su relación. Eso afectó mucho a mi amiga. Durante un tiempo, ella decidió irse a casa de sus papás y dejó a los niños con su papá, o sea, con mi cuñado. Como vivíamos cerca, yo le ayudaba un poco, porque sabía que como mujer necesitaba un respiro y estar tranquila. 2 años después, volvió a ver a los niños y le dijo a mi cuñado que por momentos ella estaría cerca de ellos, pero que no podía darle la estabilidad que necesitaban, por lo que seguirían viviendo con él. Después de consultarle a mi esposo, le ofrecí que se quedara en mi casa mientras conseguía algo, pues para que pudiera ver a los niños todos los días y ellos crecieran con su mamá al lado. Independientemente de que ya no estuviera con su hermano, era la mamá de sus sobrinos y mi mejor amiga, así que mi esposo no pudo decirme que no. Lo que yo no sabía en ese momento era lo que se venía. Su estancia en nuestra casa se extendió, pero yo no podía echarla o presionarla para que consiguiera apartamento. Ya era como parte de nosotros, de la familia, y hasta mi esposo lo había aceptado así. Por más que su hermano le dijo que la sacara de la casa para que buscara dónde vivir y se encargara de sus hijos, mi esposo no le hizo caso. Unos meses antes de que ella llegara a mi casa, yo había estado insistiéndole a mi esposo que me pagara el viaje para visitar a mis padres que se habían mudado a otro país.
pero él me había dicho que no quería quedarse solo, que no quería dejar de ver a sus hijos y que el viaje sería muy costoso. Y en cuanto llegó mi amiga a vivir a mi casa, yo había superado el tema de visitar a mis papás. Pero resulta que un día mi esposo me sorprendió con los boletos comprados y todo listo para viajar. Tengo que admitir que sentí algo raro en el cuerpo, como unos nervios en el estómago, no sé qué, no sé dónde, que no sé cómo explicar, pero pensé que era por la emoción de volver a ver a mis papás y de que ellos pasaran tiempo con sus nietos. En cuanto me subí al avión, la idea de que mi mejor amiga se quedara tanto tiempo a solas con mi esposo en mi casa me empezó a hacer ruido. Pero pensé que estaba pecando con el pensamiento, con el solo hecho de que eso se me pasara por la mente, que podía pasar algo entre ellos, era algo terrible y acallé mi pensamiento. Cancelé los pensamientos y en cuanto vi a mis papás me olvidé de todo. Mis hijos y yo pasamos las mejores vacaciones de nuestras vidas, disfrutamos muchísimo. Era como la forma que encontró la vida de recompensarme por todo el sufrimiento que venía después. De regreso al país, no me recogió mi esposo en el aeropuerto, sino su hermano. Casualmente ambos se habían ido de viaje y él le escribió a su hermano diciendo que estaba en otra ciudad y que necesitaba que me fuera a buscar. Cuando me subí al carro le pregunté que por qué había venido él y que dónde estaba mi esposo, y me dijo, nos la hicieron. Yo no entendía nada o me negaba a entender. Cuando me explicó más despacito, comencé a llorar de una manera incontrolable. Por supuesto, los niños se asustaron, pero no sabía que esa sería la manera de reaccionar a tal noticia. ¿Cómo fui tan ciega? ¿Eso desde cuándo comenzó a pasar? Mi cabeza no paraba de darle vueltas al asunto. Cuando logré calmarme, me fui a casa de una tía que vivía en la ciudad y acosté a dormir a mis hijos. No quería que presenciaran más escenas. Le conté a mi tía lo que había pasado y ella me dijo que tenía dos opciones: quedarme allí en la ciudad viéndolos cómo se paseaban agarrados de la mano y perdiendo mi dignidad, o yéndome a hacer mi vida con mis hijos en otro lugar. Ella me ofreció un apartamento que tenía desocupado en otra ciudad si yo quería alejarme de todo esto. Yo sin pensarlo acepté. Le dije que no necesitaba verlos ni siquiera, que ellos eran los que habían perdido, no yo. Ella, una amiga incondicional, y él, una mujer entregada a su matrimonio y a sus hijos. Ella ni buena madre resultó ser. Fui a mi casa y recogí todo con la ayuda de una prima y mi cuñado. Por suerte, ellos se habían ido de luna de miel todo el fin de semana, así que nos dio tiempo de recoger todo con calma. Yo esperaba que cuando ellos llegaran tuvieran más espacio libre para que hicieran de ese su hogar y que él me llamara para darme las primicias. De todos modos, seguía siendo el papá de mis hijos, que tenía días sin verlos. Pero eso nunca pasó. Él nunca llamó a los niños. Un día recibí una llamada de mi suegra, que durante el tiempo que viví con su hijo jamás quiso compartir con sus nietos, diciéndome que yo no podía alejarla de ellos, que haciendo eso no estaba castigando a mi ex, sino que castigaba a mis hijos. Yo no quise discutir con la señora y le dije que por favor no volviera a contactarme bajo ninguna circunstancia. Mis hijos no necesitan de ellos y mucho menos voy a permitir que vayan a quedarse en la misma casa de una mujer que no quiere ni a los que ella misma tuvo. Magnolia no solo resultó ser una mala amiga, sino que también era una mala madre y una mala mujer. Esto pasó hace 15 años. Yo nunca más tuve contacto con ninguno de ellos. Y afortunadamente la vida se encargó de concedernos muchas cosas bonitas durante estos años para darles a mis hijos lo mejor. Sé lo que estarán pensando todas con respecto a que mis hijos están lejos de esas personas, pero me he encargado de que los tres vayan a terapia desde pequeños. Además tienen muy claro dónde exactamente pueden encontrar a su papá, pero saben que a él no le han importado ni un poquito, pues nunca ha querido buscarlos ni saber de ellos, ni pidió perdón, ni me habló, ni me buscó. Con todo esto yo descubrí tanto dentro de mí que me he dedicado todo este tiempo a amarme a mí misma. No necesito un hombre a mi lado para sentirme importante ni querida. Pero acá entre nos tengo que admitir que el dolor más profundo no me lo causó mi esposo, sino fue perder a la que yo consideraba mi mejor amiga de toda la vida. No les voy a aconsejar a las seguidoras que no metan a nadie a sus casas para evitar que eso pase. Yo sí. No metan a nadie a sus casas. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Pero quiero pedirles a todas las mujeres que oyen estas historias que aprendamos a ser buenas amigas, que no dejemos que los sentimientos como la envidia crezcan tanto en nuestro interior que veamos a las otras como una competencia y que solo somos rivales.